Creo que ya está. Como que es que Sumei fue como los puntitos que habían escrito y me dio algo. No, no. Y me dio una hora. Después, Sumei, digamos, unos así, todos animados, como las preguntas, como la ese. Eso me daba 6,2. Mi suma me daba 6. Entonces, en algún momento, como él no escribía, súper varias veces, pero el otro me daba 6. Entonces, bueno, me quedaba como medio hora. ¿Resistir? ¿Cómo está? Bien, van a imaginar. Mi personal es mejor. La verdad, la semana pasada, no sé, tuve mis cosas, qué cuidado que pero bueno, ahí sabemos que pronto van a estar, también sé que pronto va a ser su control, como la próxima semana, está. Así que, bueno, también les dije ¿no? Que ojalá vinieran porque en realidad como que son contenidos distintos de saber actividades cognitivas en comparación a practicar otra parte integral de Río, ya porque son conceptos esencialmente distintos. Ya uno es como el fundamento del otro y el otro es como las formulitas que se cumplen. Entonces, hoy vamos a ver lo que es integral de Riemann. Vamos a de qué nos queda curso. Lo que vamos a hacer es como esta introducción donde vamos a intentar como asentar las condiciones que ustedes deben tener en mente para saber si una función es más integrable. Después vamos a calcular un ejemplo que es como muy típico, que es el calcular una suma interior, una suma superior, ver qué relación tienen y a partir de esto concluir. Y dependiendo del tiempo vamos a hacer la de 3, si no, me parece la de 2. Y las otras también me interesan porque tienen una relación sobre cómo, sobre el fondo que nos entrega la expresión integral del ciclo de Riemann. Que las cosas cuando empezamos a desarrollar. Que por mientras, se lo pueden entregar. ¿Cuánto país? No, aquí no quiero notar, no soy fan de la cara. Bueno, pues. También donde la idea es que podamos recordar que como que nunca olvides el fondo que es importante. Segunda, ese es Riemann integral. Y vemos igual a y menos igual a y ya, pero en palabras así como para alguien que quizás no sabe los contenidos teóricos, como para alguien que está en esa facultad, ¿cómo le dirías que algo es Riemann integral? Las funciones como acotadas que puedo hacer como arriba y abajo de una misma partición tienden a ser iguales. Entonces hay como varias cosas que contar y eso es como la dificultad de esta materia, es que aunque hay cosas que no han pensado, entonces ya esto todavía no es como para que estés presente. Entonces, cuando nosotros tenemos una función y nosotros quisiéramos integrarla, ¿por qué se ha hecho?
Eh, Antes, lo que habíamos hecho como en las clases pasadas, de que teníamos una función, no sé, seno y lo integrábamos, lo que estábamos haciendo era calcular esta área, ¿cierto? Y simplemente estábamos como calculando este resultado, pero a alguien se le tuvo que ocurrir alguna noción de qué es un área, cómo la calculamos y cómo se puede definir. Entonces llegó alguien, Riemann, y dijo, si yo tengo una función así, yo lo que podría, o función de cualquier forma, Riemann lo que dijo es como, ya yo podría aproximar su área, como es muy difícil llegar a las cosas curvas, yo podría aproximar su área, ¿cierto? Por rectangulito. Yo creo que eso lo tienen claro, ¿no? Sí, ya, muy bien. Entonces, están al día con la matriz. Por rectangulitos, y estos rectangulitos, ta, 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 pueden ser tantos como uno quieran, y ya que ustedes saben harto integral de arriba por lo que veo, estos intervalos, ¿por qué objetos matemáticos están definidos? ¿Por la función? Según la función, yo defino estos intervalos. ¿O qué determina estos intervalos? La partición, ¿cierto? Entonces, ideas. Y estos intervalos, ¿ya? Son de un largo delta de xy, ¿ok? Donde a la derecha está el punto xy y a la izquierda está el punto anterior. Entonces, una partición va a ser esta partición, es este conjunto de puntos que están ordenados de forma ascendiente en general. Ya. Aunque un conjunto uno no necesariamente tiene que escribirlo de forma ordenada, estoy haciendo esta introducción para que consideren de que en general cuando les digan explícitamente una partición, esta probablemente va a estar ordenada de menos a más. ¿Ya? Entonces es una partición, o sea, es un conjunto de puntos como de esta forma. ¿Ya? Yes. Y en general pueden ser n puntos, n más un punto da lo mismo. Ahí tienen que contar los subíndices. Ya, ¿qué es lo que importa de la partición? Es que ustedes tienen que tener claro que estos puntos de acá no tienen nada que ver con la función. Aunque quizás sea un poco obvio lo que decimos, o bueno, la cabeza. La partición no tiene nada que ver con la función. La partición es solamente cómo visito en lugar de yo quiero integrar. Ya. Esto es cómo visito donde quiero integrar. Quiero integrar. Ya. Entonces, con la partición surge esta noción que es muy importante, que es la del ancho de un intervalo y el punto anterior y el punto después. Ya cuando hagamos otro ejercicio hoy, van a cachar que esto es muy importante. Entonces, por eso se lo digo. Entonces, consideren que una diferencia, como igual que en física, siempre es la cantidad final menos la inicial. Entonces, si nosotros estamos enumerando, este es un índice menor, entonces ese va a ser el que le restamos, el que es restado, y este es el que le restamos. Entonces, eso. Entonces, es importante que ustedes noten esto, porque, por ejemplo, si de repente les podrían salir expresiones de este tipo, entonces ustedes tienen que ser capaces de cachar que esta definición de diferencia de intervalo va a ser el punto final menos el anterior, que sería el equipo. ¿Ya? ¿Cómo va a estar idea? Entonces, ¿por qué nos interesan estos puntos? Porque entonces yo puedo tomar lo que vale la función en ese punto, ¿cierto? Entonces voy a marcar un poco más la función con blanco. Ya. Y estas barritas son mis intervalos. Entonces, yo lo que quiero lograr hacer es poder guardar aproximadamente cuánto vale la función en cada uno de estos intervalos. Y estas funciones se llaman funciones escalonadas. Es que yo guardo el valor de acá, el primer valor que toma, y asumo que vale eso durante todo el intervalo. Entonces, por ejemplo, en esta parte que es creciente, ¿cuál es el valor con el valor que se queda la función? Si es que yo la defino como una escalonada.
aquí que es creciente. Claro, se queda con el ínfimo, pero mira, espérate, veámoslo de otra forma. Entonces, quiero que miren esta barrita de acá. Esta barrita de acá, ¿cierto? Llega hasta aquí. Ya. Independiente de ínfimo supremo, se lo vamos a hablar después. Quiero cachar si es que ustedes ya han hecho este ejercicio de que si yo estoy definiendo un intervalo así, ¿cuál es el valor que la función alcanza? ¿El de en la partición de la izquierda o en el punto de la partición de la derecha? En el de la izquierda, ¿cierto? Ya, entonces, cuando una función es creciente, en general nos vamos a quedar con el ínfimo, voy a decir las cosas. El ínfimo va a estar asociado al valor que está a la izquierda, ¿ya? Porque ya generalizamos que todos los intervalos siempre los vamos a tratar de esta forma. En la izquierda va a ser el de un índice anterior, porque los índices aumentan hacia la derecha. Entonces, cuando yo doy una función creciente, siempre el ínfimo se alcanza en el punto de la izquierda. ¿Habían cachado eso? Ya, bueno. Y el supremo, entonces, se alcanza en el de la derecha. Entonces, acá está el ínfimo, y si yo quiero el supremo, y algo que me confundía mucho es que cuando dicen ínfimo y supremo, como que a veces uno no sabe bien en qué eje están hablando, eso es verticalmente. Ya. Bueno, y en esta parte, que las funciones decrecientes es el comportamiento al revés, ¿cierto? Yo quiero guardar cuánto vale la función en estos intervalos, en estos puntos, en verdad, más que el intervalo. Es como si yo discretizara en el fondo, o si hiciera un giro de la función. Entonces, en esta parte chica, que estoy decreciendo, si yo quisiera guardar el supremo, perdón, el ínfimo, queda en el valor de la izquierda o en el de la derecha del intervalo. En el de la derecha, ¿cierto? Entonces, se lo voy a anotar con otro color. Pero esas son como ideas que tienen que guardar, que vamos a estar usando. Bueno, acá tiene el decreciente. ¿Cierto? Entonces, en un intervalo fijo, el valor más bajo se queda a la derecha. Entonces, el ínfimo se queda en los valores de la derecha. Y los supremos se quedan antes. Antes. Ya. Y me faltan solo dos ideas más para asentar las cosas. Ya, entonces esto es como lo que estamos trabajando. Y como bien decía su compañera, pues nosotros lo que queremos es que esta partición sea lo más, ¿cómo se dice? Lo más parecida posible. Y cuando nosotros tomamos, ustedes notan que entonces existen dos barritas que podemos definir, ¿cierto? La barrita que sería como la de abajo, que está asociada al ínfimo, y que entonces define la suma inferior, y hay otra, que es la de arriba, que siempre va a estar definida por el supremo, que es cuando yo la aproximo, entonces como con este valor de acá arriba. Entonces yo busco que esas dos aproximaciones sean lo más parecidas posibles, y si esto ocurre, efectivamente, entonces mi función va a ser Riemann integral, ¿ya? Entonces es como un cuento un poco largo, pero la verdad es una construcción bien útil, y es lo que vamos a estar haciendo todo este rato. Y todas estas cositas chicas, que pueden parecer unos detalles, son muy importantes en nuestros ejercicios, por eso se los digo desde ya. Entonces, cosas importantes. Bueno, primero, ¿se cachó esto? Ya, ¿lo cachaban de antes? Y cosas teóricas, cosas como características de la función que debe cumplir, como mínimo. ¿Qué tiene que ser la función para yo que pueda decir que sea Riemann integral? Continua. Ya. Si mi función es continua, entonces es Riemann integral. Esa la estoy acá porque aquí voy a escribir otras cosas. Entonces, continua implica Riemann integral. Pero también, ¿qué otra condición me bastaría para llegar a Riemann integral si estoy continua o segura Riemann integral? ¿Sí?
Pero quizás característica que se parezca a continuidad o que se relaciona a continuidad. Continuidad uniforme. Claro, continuidad uniforme, desarrollo que todo implica continua, pero quizás algo que hable sobre las pendientes de las rectas tangentes en un punto. Derivada. Entonces, si una función es derivable, si una función es derivable, entonces es continua. Eso lo vimos en la primera parte del curso. Y si tengo que es continua, o sea, derivable, va a ser continua, va a ser rima integral. Eso es como un camino. Otro camino es que mi función sea monótona. Eso significa que siempre crezca o siempre decrezca. En tal caso, me voy a enfrentar o bien a lo que dibuja a la izquierda o bien a lo que dibuja a la derecha. Y podemos decir que es rima integrable. Y hay otra condición que se tiene que cumplir. No sé si se les ocurre cuál es. Que sea acotada. Porque si mi función no es acotada, debe ser mínimo acotada. Si mi función no es acotada, o sea, si es una cosa como, a ver, pensemos. Una cosa que se va así infinito, yo nunca, esta es como la expresión gráfica, yo nunca voy a poder definir ninguna partición, nunca voy a poder hacer un muestreo del dominio al que hay alguna barrita que llegue lo suficientemente abajo para captar toda esta área de acá. Y así es como la idea. Entonces, esas son las condiciones importantes que vamos a trabajar por ahora. ¿Ya? ¿Alguna duda? Entonces ahora vayamos con la P1. Vamos a hacer ya, P1. Entonces, la P1, el objetivo es que nosotros exploremos estas condiciones. Entonces, aquí nos dice, indique, justificando brevemente, si las siguientes funciones son o no Riemann integral. En un cerrado y agotado ahí. Vamos a trabajar en este conjunto que va a ser no vacío porque nos dicen que A es menor que A. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Entonces partamos. La A nos define esta función. F de x igual 1 dividido en n, o sea, 1 dividido en algún índice. Estos n suelen ser números naturales. Esto nos dicen que cuando, ¿qué cosa? Cuando x, donde yo me paro, esto va a ser, va a estar en alguno de estos intervalos. Con n desde los naturales, desde el 1 en adelante. ¿Ya? Y esta función es 0 cuando está justo en A. Entonces, ¿qué función es? Bueno, y nos dicen antes que este objeto es una asociación eh, donde Fn es una asociación, ¿se acuerdan de asociación? Se llama tiempo. Es una asociación decreciente. Nos dicen que su primer valor vale B y su valor en N vale 100 de A. Y tenemos estas características, y entonces nosotros debiésemos ser capaces de poder decidir si es que esa función es o no prima integral. ¿Veas de cómo hacer eso? Nosotros ya les acabo de contar y repasamos que estas son como condiciones que sí tienen que cumplirse para ser Riemann integral. Entonces, de hecho, eso sí se lo hace. De hecho, entonces, buscaríamos ver que fuese continua, o buscaríamos ver que fuese monótona, o buscaríamos ver que fuese acotada. Entonces sería Riemann integral. Pero si vemos que no se cumple alguna de esas, vamos a decir que no es Riemann integral. Entonces, ¿cómo podríamos, como, quiera aventurarnos a ver algo? Por ejemplo, ¿conviene ver continuidad en este caso? O no, porque está de partida ya una función como por parte, entonces, no. Y
como que no conviene porque tenemos que también incluir estos intervalos, está como raro. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cuando no les aparezcan preguntas de este tipo, siempre intenten hacer un gráfico de la función para que puedan entender cómo funciona. Porque, aunque parezca un dibujo muy básico este va a ser el dibujo que voy a hacer todo el rato cuando tengan que calcular sumas tensoriales. Y también cuando tengan que decidir cosas de ese tipo. Entonces, hagamos un gráfico de esta función, dada la información que tenemos. Ya. Y ahora de la pregunta es, ¿cómo hacemos ese gráfico? Por ejemplo, ¿en qué parte del eje X nos interesaría ver la función? El lugar. Claro, obvio, ¿cierto? Porque aquí está definido. Pero de repente no es obvio. Entonces vamos a hacer ese gráfico. Ya, por ejemplo, no vamos a necesitar una parte negativa porque esta función solo toma valores positivos. Se voy a dibujar solo este cuadrado. Y nos dicen que A es estrictamente mayor que 0, así que voy a hacerlo como por acá. Y B es mucho, o sea, B es más grande que A, así que para que tengamos espacio voy a hacerlo. Ahí tenemos como nuestro eje. Y queremos de algún modo hacer un gráfico de la función f. Entonces, dado que estamos en el contexto de funciones escalonadas, y aquí nos van definiendo esta familia de intervalos, se cacha que esto es una familia de intervalos, ¿cierto? ¿Lo ven o no? Que va a depender según el n que tomemos. Entonces, ¿alguien no lo ve? Lo voy a hacer ahora. Nos dicen que S de 0 vale B. Entonces, uno va armando esa información. Acuérdense que la sucesión S lo que está haciendo es estar tomando puntos del dominio, o sea, la está particionando. Entonces, este valor es S de 0. Ya. Y el valor S de N no es A, pero está muy cerquita de A. ¿Tiene sentido que S de N no sea exactamente A? Sí, ¿cierto? Porque a nosotros nos definen la FNA. Entonces, S de N, por ejemplo, podríamos decir que está como aquí, como muy cerquita. S de N tendiendo a A. Es un poco chico, pero ¿te cachas? Entonces, es importante que ustedes, que esa secuencia está particionando el dominio. Entonces, ahora vayamos llenando esto. Entonces, por ejemplo, esto es medio raro, pero si le ponemos valores, desde n igual a 1 va a tener más sentido. Por ejemplo, aquí, si este vale S0, ¿en qué intervalo me interesa? Me interesaría como añadirle su hermano, ¿no? Con su pareja. ¿Cuál sería el otro? Ese es sub 1, ¿cierto? Ya. Entonces, aunque lo ponga azul, este va a ser ese sub 1. Ya. ¿Y cuánto vale la función en f de x? A ver, si x está en f sub 1, f sub 0, ¿cuánto vale f de x? ¿Vale? Vale 1 partido en 1, ¿ya? Vale 1 partido en el índice de la izquierda. Ya, y ustedes podrían preguntarse, oye, ¿y esto estará bien? Bueno, a nosotros nos dicen que la función, o sea, que la sucesión es decreciente. Eso quiere decir que los que salen después son menores. Entonces, este sub n siempre va a ser menor que este sub n menos 1. Y eso es justo lo que estamos viendo acá. Que los mayores están más a la izquierda. Así que vamos bien. Entonces, supimos que la función vale 1. Entonces, vamos a... voy a graficar entonces la función en 1. Donde acá iría como esa bolita abierta o cerrada. ¿Toma este valor o no? ¿Lo toma o no lo toma? Según su definición. No, no lo toma, ¿cierto? Porque está en el abierto del extremo izquierdo. Y a la derecha sí lo toma. Y tenemos nuestra primera función escalonada. Ya, y ahora eso hay que repetirlo un par de veces. Está acá en S2. ¿Cuánto valdría la función? Valdría un medio, ¿cierto? Si x está en S2, S1, entonces la función vale 1 dividido en el índice de la izquierda, 2. Vale un medio, entonces para la escala, aquí está con un medio.
Entonces está aquí, ¿vale? Y así sucesivamente. Vamos a hacer otro más para que se cache que la función como que va tomando esta como valores que se van siguiendo una tendencia, ¿cierto? Vamos a hacer uno más, S3, y si aquí está en S3, ¿cuánto vale este? Vale un tercio. ¿Y cuánto es un tercio? Eso es como 0,3. Aprox. Y esto es 0,5, así que esto vale como... Eh, ok, ya. Y esto se repite n veces, una cantidad numerable de veces. No nos dicen que n tiene un límite superior. Hasta que llegamos a este n, cualquiera sea n. Y sería quizá interesante saber cuánto vale la función en el intervalo Sn, Sn menos 1. ¿Cuánto valdría f? Vale 1 partido en n, cualquiera sea n, tan grande como queramos. Entonces está, ¿viste? Le hacen zoom a. No estamos tocando abajo, ya todavía no llegamos a hacer. Ok, y por eso era importante que nos dijeran de que si bien acá nosotros estamos como observando de que hay una distancia entre A y Sn, nos dicen que Sn tiende a A. Entonces, en realidad, cuando n es muy grande, es como si estos fuesen prácticamente, esencialmente iguales, ya como si estuvieran sobrepuestos. Entonces, hemos reconstruido la función y bueno, nos falta el último valor, que es que cuando x vale a, la función vale 0. Ya, entonces siempre que el grafo de la función es realmente integral, ¿es continuo? Y acá será continuo igual. Quizá ahí habría que prestar más atención porque habría que explicar que ese n, tan grande como sea, está ahí. Entonces quizá alguien le podría dar miedo a argumentar por continuidad, aunque se puede, porque en verdad se definían todos los puntos. Ya, eso es algo que se puede notar. ¿Y qué otro argumento podrían utilizar también que es muy directo? ¿Con la función? Es monótona. Esto es monótona creciente. Porque la función nunca toma el mismo valor, y eso es porque los n's, los números naturales, son siempre más grandes que el anterior. Entonces, hay dos formas. Como f continua, entonces es un integral. Pero aquí el ojo es que ustedes tienen que justificar muy bien de que estamos como considerando una partición con un n lo suficientemente grande, tal que sea ese n sea igual a A. Porque si no toman un n suficientemente grande, esa convergencia no va a estar ocurriendo y va a existir como esta acá. ¿Ya? ¿Sí? Me cuesta ver que sea continua, porque según yo no es continua. Esa es como la definición de que si despega el lado de la función. Porque es verdad. Sí, es cierto. No sé por qué. estos no son continuos. Lo que quería decir era de que en cualquier momento igual tienes que buscar el tema de que el SN tiene que ser lo suficientemente cercano a. Pero es cierto que no es continuo. Lo que quería decir es que siempre toma alguno de los puntos de la partición. Y eso también es importante. Como tienen que mirar de que siempre en la partición haya algún valor de f. Y en ese caso sí se cumple. Si por ejemplo acá no hubiera algo, y ahí tendríamos como problema. Porque entonces no hay nada aquí, y entonces no está haciendo una partición. Eso. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, esta función es monótona. Creciente, es lo mismo. Es monótona. Y entonces es una integral. Y hay que considerar un n suficientemente ya. Con esta, sí, La partición que tú me estabas haciendo con la misma función. no, esta partición, por así decirte, la dio el enunciado. Te dio esta familia de conjuntos que tienen un
solo sabes que son los puntos de una sucesión. Entonces esta partición la vamos construyendo dada esta forma de cascada. Y estos valores sí son los de la función, pero la forma en que se eligen estos puntos donde se evalúa la función, eso te lo da el enunciado. Claro. ¿Ok? Eso con la función. Ahora vamos con la G. Ahora vamos con la G y Lo voy a ir tomando años. Que ver si lo- las manos se- la función vale esto. Esta función es integral con la misma integral, pero la misma integral. Entonces yo les dije, para decidir estas cosas, entonces a continuación, solo grafíquenlas. Y como vayan cantando así, muchos argumentos de estos son muy del estilo gráfico, ¿ya? Físicamente. Entonces, dibujémosla. ¿Alguien cacha qué forma tienen de esta función? Esa forma tienen. ¿Y cómo se pueden encontrar? Porque son de la familia de las funciones así, solo que esta es en el caso e igual a 0. Si no, es como cambiar de función. Pero básicamente estas funciones tienen un problema, ¿cierto? Entre comillas. Aunque no está tomando el b, este denominador, como ignoren donde está definido. Esta expresión como tal tiene una indefinición dada en b. Porque si x fuese b, entonces el denominador sería 0 y eso muere. Entonces, bueno, aquí nos dicen, pero oye, no tomes nunca el b. No obstante, igual para la forma de la función, esa asíntota sigue afectando. Entonces, grafiquemos. Y si ustedes, esperen, un ejemplo, si ustedes supieran el gráfico de la función, ¿cómo podrían obtenerlo? Control U. Y hacer como las cosas del control U. Estudiar los puntos críticos, con la derivada, ¿no? Ya. Entonces, graficando, a ver, vamos a hacer esto. Y reconocemos que en B hay un problema. Y por simplicidad sumamos que... no, pues verdad, B era mayor que eso. ¿Se B está por ahí? Vale. Y la forma de esa función, básicamente, nos dicen que en B vale 0, pero cuando no está en B vale eso, y las funciones de esa forma tienen esta gráfica. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de esta función? ¿Es Riemann integrable o no? Con los criterios que conversamos. ¿Sí o no? No. ¿Por qué no es Riemann integrable? ¿O alguien considera que sí es Riemann integrable? Hay algo que se tiene que encender la alerta al tiro, y es que esta función, y ver que aquí líquido a más infinito, o sea, menos infinito. Entonces, porque le va a tocar. Pero formalmente, ¿cómo puedo calcular el Riemann integral? Porque existe una asíntota. Claro, es que te vas a decir que es una acotada. O sea, si hiciste el gráfico, te pasa que tú reconoces que existe la asíntota. Si no vas a hacer el gráfico y sabes que hay una asíntota, puedes decir que hay una asíntota, que por lo tanto no es acotada. ¿Ya? Entonces, como no es acotada, tiene una asíntota en... Todo esto no es permanente. Una tabla
La parte así. ¿Cómo no tiene che? ¿Sabes de cómo? Como para ver el exterior, por los lados, porque siguen cosas gráficos, no es Ah, ya entendí, tú te referís como, pero la opción no la estoy entendiendo de Aves, ¿cierto? Sí, tenéis razón. En realidad, cuando yo grafiqué esto, voy a dejar esta como, voy a dejarla como, así como en rayitas, porque en realidad la función solo está definida esta vez. Pero lo que pasa es que estas expresiones de esta forma siempre vienen acompañadas como de dos alitas. Entonces, cuando le están explicando las cosas las dos, pero tienen razón que en realidad la función llega hasta B, ¿no? Pero en cualquier caso sigue siendo no acotada. Ni tampoco muy bien. Ya. Y ahora la C la vamos a hablar. Nos definen una función de X, o de X, cuando estoy en los racionales de antes, y val ceros son en los irracionales de A y B, y esta es como una función muy clásica en esta materia, si la habían visto. Creo que tiene un nombre como de algo de terremoto, hay como algo relacionado con que existe el modelo de los objetos. Igual que te da. Ya, entonces, ¿qué forma tiene este gráfico? ¿Me imaginas? La primera, aquí tenemos una partición, ¿cierto? Porque los racionales y los irracionales son disjuntos. Entonces, eso significa que estoy moviendo todo el plano entre solo dos valores. Los de esta forma y los de esta forma. Entonces, vamos a ver. Aquí cuando hagamos el gráfico, nos interesaría números negativos. Bueno, ¿no es cierto? Porque los números racionales que están entre A y B siempre van a ser positivos porque A y B es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros tenemos los números reales, que son los uniones de puntos. Y aquí pasa que nosotros cuando estamos aquí, encontramos un racional entre cualquier, fijemos A y B. ¿Cómo son los racionales? Los reales son conjuntos de eso. Eso significa que cada vez que yo encuentro un real, puedo encontrar aquí un racional. Entonces, aquí es como, encontré un racional, va a valer, más o menos lo mismo en altura que sí. Aquí tengo un punto. Y entre medio tenemos los que no son racionales, los irracionales, y entonces A iba a valer 0, 0, y de repente es racional, y va a valer lo que vale acá, valdría como esto, y después 0, 0, 0, 0, y entonces si cachan que entonces esto no va a tener ninguna regularidad, aquí esto va, entre más lejos, la función va a estar más alta, que vale X, entonces es como si fuese una función identidad, pero con demasiadas discontinuidades, con cardinal y de los reales de actividades. ¿Te caso, no? Porque esta es la cantidad de esta componente. Entonces, esta función es variable por 2. Hay dos formas de justificar. Y una es como prácticamente si ustedes funcionan como no, es que esta función nunca va a ser continua, entonces no vamos a establecer que sea bien integrable, como ya. Pero 0,3 es porque, como bien dijo su compañero, las escalonadas tampoco son continuas, pero si son integrales. La razón de fondo, ¿cuál es?
Es acotada por qué. Sí. ¿Qué más? Pero no es continua. Claro. Pero la razón de fondo, que es por la que estamos esos objetos que están aquí, estos rectangulitos, se pueden decir por arriba o por abajo. Y cuando nosotros hacemos esto, a esto aquí, vamos a ver que nunca estos rectangulitos, el área de ellos nunca va a poder ser tan cercana como uno tiene. Entonces, ¿a qué voy? Si uno como que, a ver, básicamente aquí el problema, va a quedar muy mal dibujado, perdón, pero básicamente aquí el problema es, ya, básicamente aquí el problema es que para que agarremos todos estos puntos, la partición nunca nos va a quedar como lo suficientemente fina para poder también capturar los valores donde vale X, y entonces, independiente si lo tomamos por arriba o por abajo, las sumas superior e inferior nunca van a coincidir. Entonces, este ejercicio me sirve como introducción para lo que vamos a hacer en la P2. Entonces, esto te lo voy a dejar propuesta. Porque no quiero trabajarlo con esta función, el mostrarles cómo calcular sumas superiores e inferiores. Siento que va a ser más provechoso que eso, hacerlo después, porque esta función como que no tiene muchas cosas para agarrarse, entonces la de la P2 sí. Entonces, pero esa es la idea, ¿ya? De hecho, en este control como que se podría justificar que actualmente la suma superior e inferior no van a coincidir. Y no coinciden, por lo tanto, no es nivel integral. ¿Ya? Y como les decía, esto me sirve de introducción para hablar ahora de sumas superiores y sumas inferiores. Ya, ¿se sabe la definición de suma superior e inferior? Tienen como hartas cosas raras, una M mayúscula, una M minúscula, chica. Entonces, voy a escribirlo aquí. Ya. ¿Qué? Ya. Si alguna vez se les olvida cómo escribir suma superior, ustedes lo que tienen que hacer es hacer el dibujo. Se van a acordar. O sea, la suma superior, ¿qué es? Las sumas, en este caso, lo que van a hacer, la idea de suma aquí es poder aproximar el área. Entonces, la suma literalmente va a ser altura, si quiero calcular el área de un rectángulo, literalmente va a ser ancho por altura. ¿Ya? Entonces, si yo quiero la suma superior es aquella que está dada por los rectángulos que quedan por arriba de mi función. Y hablamos al comienzo que esos rectángulos que quedan por arriba de mi función ocurren solo en el supremo. Entonces son las sumas superiores. Entonces, el apunte tiene como una forma así. Entonces, bueno, esto es sujeto a una partición P. Se escribe así: la suma superior con mayúsculas. Las mayúsculas las voy a hacer así en imprenta y las minúsculas sí. Entonces, la suma superior de la función sujeta a una partición es todas estas áreas de los rectángulos que sobresalen de la función. Estas, entonces, si las quiero considerar todas, tengo que sumar. ¿Qué áreas? Que sería el largo por el alto. ¿Cierto? Y están indexadas. Ya, y ahora la expresión de Riemann. Entonces, ¿cuál es el largo de mi intervalo? Este, ¿en dónde? En
ya sea, va a poder ser en el lado derecho o en el lado izquierdo, dependiendo de la función creciente o decreciente. Entonces, por eso, para escribirlo de manera genérica, uno le pone como un m sub i, hay gente que le pone s sub i grande, pero me confunde con ese, entonces le voy a poner m como de más grande, ya. Ya, entonces entienden que este m grande i es o f o f, ya. Ya confundí el código de colores, pero no importa. Y el ancho, ¿cuál va a ser? Hay gente que lo escribe como delta X, pero a mí me parece que es muy útil escribirlo como la definición esta. Y literal, esta es la capa superior. ¿Y desde dónde hasta dónde? Desde 0 hasta n. O puede ser desde 1 hasta n, está lo mismo. Siempre va a tener. Y por otro lado está la suma inferior. Ya terminaste bien. Está la suma inferior, que es análoga, ¿por cierto? Entonces, ¿cuánto vale la suma inferior? Vale el ínfimo de estas cosas. Entonces vale el m chica, el ínfimo, y este es el supremo. Y aquí yo no estoy estoy intentando ignorar la mayor cantidad de notaciones posible, porque en realidad este ínfimo, si ustedes lo han visto en el apunte, en verdad es como un m sub i, que es el ínfimo de la f de x con x en todo el sistema, bla, 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 pero eso lo estamos hablando, entonces basta con que se queden con esta idea. Y esta la vamos a escribir con un f chica, f de, ¿ya? Entonces ahora vamos a trabajar con esas definiciones. Y, no sé, no sé, ¿dónde está apuntando? ¿Arriba? Sí, está. Ay, ¿de la derecha? Ah, no se llama contigo. Ya. Y entonces, básicamente eso es como lo que más oye, ¿por qué tal? Ya. Ya, y ahora voy a volver a esta prueba. Ya, y con eso, ahora vamos a hacer la rápido. Ya. Suficientes instrucciones, vamos con la P2. Entonces nos dan una función f en un dominio cerrado y acotado que viva los reales. Y sabemos de esta función, está definida por partes y toma un x, lo asigna a un 1, si es que el x estaba entre 0 y 1. O la función va a valer la imagen de g, donde g es una función que voy a comentar a continuación, entre lo que queda, ¿cierto? Un entero. Esto es f. Y g es una función decreciente. Decreciente en 1 a 3. Bueno, porque ahí está, la tenemos que usar. Nos dicen que g en 1 vale 2, g en 3 vale 0. Y nos dicen además, voy a considerarlo como parte de la unidad general de la partición, nos definen una partición
para un n natural mayor que 3, al menos 3, y nos define la partición P igual partición que toma el 0, después muestra el 1 menos h, y después parte la partición con una estructura fija. ¿Ok? Entonces, 0, ahí pone x sub i, pero ese x sub i es como para generalizar todos los que siguen hasta xn, donde donde la forma de los puntos que vamos a mostrar está dividida y nos la dan, vale 1 más el índice por h para todo infinito, para todo i entre 0 y n, y h vale 2n. En el fondo esto es 1 más, este no es el i imaginario, este es un i de índice, solo es un índice, 2 por h, o sea 2n. Ya, y ahora la pregunta es, calcule la suma inferior y la suma superior. Entonces, para calcular la suma inferior y la suma superior, vamos a necesitar los valores ínfimos y supremos en todos los valores de nuestra partición, ¿cierto? En todos los intervalos que se ven en el crecimiento. Y para hacer eso, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos antes, que es dibujar la función y encontrar estos valores. ¿Entienden por qué necesitamos conocer el ínfimo y el supremo en cada intervalo? Ya, lo hagamos. Entonces, hay que graficar la función. Entonces, ¿dónde nos interesa graficarla? ¿Se la imaginan? En el eje X nos interesa de 0 hasta 3. ¿Ya? Primer cuadrante para allá. Puede ser arriba o abajo. Y si es decreciente, pero sabemos que el 1 vale 2 y el 3 vale 0, entonces en verdad está en la parte superior, entonces solo nos interesa el eje así. Y entonces vamos a graficar para hallar ínfimos y supremos. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que poner en el eje X? Tenemos que poner los puntos de la partición, ¿cierto? ¿Cuáles serían esos puntos de la partición? ¿Cuáles son? El 0, 0, el 1 menos h, el x sub 0, ya, para x sub n. Y por ejemplo, ¿cuánto vale x sub 0? Porque aquí tenemos varios desafíos que resolver. Antes de que comience un muestreo como regular para tomar puntos en el dominio, primero me definen el 1 menos h. Entonces yo debiese decidir o demostrar al menos que el x0 está a la izquierda o está a la derecha del 1 menos h. Eso, muy bien, porque vale 1. No por la convención, siempre tienen que comprobar. Y efectivamente está a la derecha, porque vale 1. Entonces esto es solo un nombre, es solo una etiqueta para el número 1. Ya, y por ejemplo, ¿cuánto vale? El xn, ¿cuánto vale? Es una etiqueta para el número 3, porque si yo voy a la fórmula que caracteriza el muestreo, que a 1 más n por 2 dividido en n, son 1 más 2, 3. Entonces, esa es otra cosa que ustedes tienen que comprobar, que siempre la partición parte del intervalo que quiere visitar. En este caso, esta es una partición, esta es una partición de esto. Y esto es una partición de ese otro intervalo. Ya, está muy bien. Ya, entonces tenemos que... Entonces aquí está 1 menos h, aquí está 1, y después van saltando. O sea, el que sigue es, bueno, este es 1, le voy a poner x1, el x2 sería, ya filo, no importa.
voy a dejar aquí como x y llega hasta... Siempre es útil escribir como el anterior al último también, por la que siempre trabajamos en intervalo, entonces necesitamos dos límites. Ahí tenemos nuestro partición. Ahora hay que dibujar esa función. Paso 1, partición a la función. Ya, entonces, ¿cuánto vale la función? El 0 vale 1. Tenemos como esto menos separarnos. De fijas 1 es como la separación entre estas dos expresiones. Ya, entonces, en el intervalo 0, 1, ¿cierto? Porque dijimos que esta parte era una partición del intervalo 0, 1. Ya, en lugar de acá. ¿Cuánto vale la función ahí? ¿Vale? Porque eso nos dice la función. Entonces, voy a poner acá el 1. Ya. Y acá es bolita cerrada porque toma el valor, pero en 1 no se evalúa porque está en intervalo ahí. ¿Sí? Ya. Y ahora, ¿qué otra cosa sabemos? Es que en estos puntos va a ir tomando valores de G. Entonces, por ejemplo, F de aquí en adelante va a tener el mismo comportamiento que G. Entonces, F en 1 va a valer G de 1. ¿Cuánto vale G de 1? Vale 2. ¿Cierto? Entonces vamos a poner aquí eso. Y el último valor que toma F, aquí voy a tomar unas cosas intermedias, es el valor acá, y este es 3, y G de 3 vale 0. Entonces, esto también va a valer la función. Y aquí, como nos dicen que es decreciente, tomemos que es una función decreciente. Ya, arbitrariamente. Ok, ya, tenemos esta estructura. Eh, ahora, y ahora, una vez que tenemos nuestro gráfico, ¿para qué lo hicimos? Para determinar los ínfimos y supremos de cada intervalo. Entonces, recuerden que los ínfimos se ven con el intervalo que queda por debajo. Y como les dice en el dibujito, cuando la función es decreciente, los supremos se alcanzan a la derecha, a la izquierda y lo mismo a la derecha. Entonces, por ejemplo, en este intervalo, vamos a caracterizarlo entonces entre 0 y 1. Aquí está nuestra partición. Entonces vamos a tomar el valor en cada uno de los puntos de nuestra partición. O sea, de los intervalos de nuestra partición. Entonces, nuestro primer intervalo es de 0 hasta 1 menos h. Si x está entre, en este intervalo, ¿cuánto es lo menos que vale la función? 1, ya, ¿qué fue? ¿Y cuánto es lo máximo? 1, ya. Entonces, el ínfimo, yo creo que lo voy a escribir en algún lado para que quede. Como el ínfimo, los m sub x son los ínfimos de la función cuando x está en la partición. O sea, está en un intervalo. ¿Ya? Y el m sub x es lo mismo. Supremo, ¿de quién? Del jefe de x. Cuando x está en un intervalo. ¿Ya? Entonces, estamos en un intervalo supremo. Bien, el ínfimo es 1. ¿Ya? Y el supremo también es 1. Ok. Ya, ahora, siguiente intervalo. ¿Cuál es el siguiente intervalo? 1 menos h hasta 1. Ya, y ahí. ¿Cuánto vale el ínfimo? Vale lo mismo.
Ya, y ahora, algo más interesante. Que de hecho esto lo podemos hacer de manera genérica. Me puedo parar en un intervalo de la forma, si lo escribo de manera genérica, indexado por i, ¿qué valor le pongo acá? ¿X sub i o X sub i menos 1 o X sub i más 1? Elijan dos nombres genéricos para un intervalo arbitrario acá. ¿Me cachan? Bueno, por ejemplo, acá está, en ese orden, 1, 2. Entonces eso se puede escribir como i, el otro es i más 1. O pueden escribirlo como i, y el anterior i menos 1. Entonces ustedes tienen que elegir una cosa. No es otra. Entonces, yo voy a elegir la que me hace más sentido, que es primero el normal y después como sumarle uno. Si lo hacen del otro modo, lo mismo. Ya, entonces, si ahora estamos parados aquí, si estoy en un intervalo de esta forma, ¿cuánto vale el ínfimo cuando estoy aquí? ¿Cuánto vale la función cuando me paro en este intervalo? ¿Cuál es el menor valor posible cuando estamos acá? Verticalmente tienen que ver. Muy bien. Aquí es donde se toma el valor más pequeño, el ínfimo. ¿Y cuál es el valor que se toma? Ah, claro, sí. Pero, bueno, aquí estamos tomando uno como genérico. ¿Sí? Sí, pero sí, súper bien. Entonces, hay que identificar no solo qué valor, sino dónde. Entonces, ¿dónde? En este intervalo genérico, el ínfimo, el valor más chico, se ve gráficamente. ¿Qué valor es? Sería el... Y el máximo, o si tuviéramos, ¿verdad? El anterior. ¿Ya? Sí. Ahora es... Le pregunté, ¿por qué cuando haces como ves los ínfimos y supremos con intervalos, acortas los primeros intervalos, los pones por ejemplo de 0 y 1 menos h? ¿Por qué? Porque vas por intervalos con el 1 menos h. ¿Es un intervalo? Sí. Ah, ya. Porque lo que sucedió aquí es... este tengo la partición y ahí lo dividiste los intervalos de x y y. Sí, eso. Ya. Ya. Sí, no, decisión de último minuto para repetir, lo voy a escribir al revés, ya. Así que ya, esto solo porque si no me voy a confundir. El ínfimo entonces estaba a la derecha y el otro a la izquierda. Ya. Cámbienlo si ya lo habían anotado. Y otra cosa. Pero ¿por qué cambio? ¿Qué? Sí. ¿Por qué lo cambié? Porque yo sabes. Porque es que cambia. Y acá hay un error. ¿Ya? Entonces les desafío que digan cuál es el error. Es corto, o sea, es muy fácil ya. Solo que me confié aquí cuando puse los valores. Pista, el error está por acá. Entonces, ¿a quién se caché cuál es el error? Mira, no hay dulce, pero igual dígame cuál es el error. El intervalo de la fecha. Eso. Ya. Esa es la que necesitaba escuchar.
Ya, atención. Entonces, cuando lo fuimos rellenando, como que no sé, les pido la cantidad, pero tienen que siempre observar qué valores efectivamente se toman en este intervalo. Me preguntaron, ¿es abierto o cerrado? En realidad, ahí uno puede decidir, pero por cómo lo estamos tomando, ya lo hacía. Si lo tomaste abierto. Pertenece a 1 menos H, 1 abierto. Entonces, no es 2. Sí, claro, a eso voy. Que me confundí. Vamos. Vaya bien. Sí, mira, no hay que ser consistente. Ya quedan, acá, ¿se fijan? De hecho, esa era una cosa de anotación. Aquí es en el. Voy a ponerlo así ya, para matar los índices. Los ínfimos y máximos, o sea, y supremos, sí son tomados en los bordes. Entonces, independiente de si ustedes toman allá abierto o cerrado, cuando estudian la definición, sí se va a considerar ese valor. Ya, eso era lo que me faltaba. Ya, ahora sí. Y entonces vieron algunos cambios de último minuto. Primero, al final le puse a la izquierda -1 y a la derecha 1. No sé, 1 cambia. Segundo, cuando le tomamos del ínfimo al máximo, ahí sí se considera los bordes. Y entonces, cuando nosotros estemos estudiando esto, tienen que observar los valores en los bordes. ¿Por qué lo hicimos con intervalos? Porque lo que nos interesa es el valor en cada uno de los intervalos para poder hacer, básicamente, base por área. Y ahora que tenemos como toda esta información, podemos calcular la suma inferior y superior. Donde la suma inferior la vamos a hacer con el ínfimo y la suma superior supremo. Ya. Entonces, calculemos primero la suma inferior. Entonces, la suma inferior de la función asociada a esta partición va a ser, por definición, la suma desde. Ya, esto lo podemos anotar como sumatoria al tiro o como largo por ancho. Si se fijan, si lo escribimos como indexado, nos va a costar visitar los primeros índices, que son el 0, el 1, o sea, 0 y 1 relativo. Entonces también simplemente podemos hacerlo como ancho por largo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el primer valor? La primera cosa que aparece en la suma es 1 por 1, ¿cierto? Altura 1, ancho 1. Más. ¿Cuál es el siguiente valor que es? 1 por el ancho de ese intervalo. Para el intervalo, la altura es, con el mínimo, con el mínimo es 1. Y este es el largo. Y el largo de ese intervalo es 1 menos ancho. Entonces, en verdad, el ancho era ancho. Ya, y ahora sí, podemos escribirlo como de manera genérica, visitando todos los otros intervalos. Entonces, vamos a partir en un color, vamos a terminar en pero y tomamos la función
Sí, justamente queréis como guardarte el área de... ¿Por qué le sumo el 1 por...? Porque ahora estamos, pues, se actualiza el área del cuadrado, del rectángulo que sí. El rectángulo que sigue ya está dentro del cuadrado. Entre 1 menos h Ay, tienes y h. era uno menos dos. Eso. Y acá es uno por, eso es h. Ahí. Y después tenemos que ir guardando los valores de ínfimo sucesivamente, que era, como habíamos dicho, a la el ínfimo se desplazaba desde la derecha, y como le pusimos x sub y, va a ser el f de x sub y, pero el f de x sub y vale g. Entonces va a ser el valor de g en x sub y. Voy a escribirlo primero así. Y ¿cuál? Si es que el delta es x sub y menos x sub y 1, ¿cierto? El de la derecha menos el de la izquierda. ¿Dónde tiene que partir la sumatoria? ¿En 1 o en 0? Pongan atención delta. 1. De ahí la función que estamos analizando ahora. Pero tú dijiste 1 porque x sub 0 es 1. Está todo el documento, ya. Está bien, o sea, tiene que ser 1. Pero la razón es porque tenemos que lograr que con nuestra indexación acá logremos visitar el intervalo más chico, o sea, como el punto más chico, que parte indexado en 0, y para que el valor más chico sea 0 y tiene que ser 1. Entonces eran como razones distintas, pero tiene que ser 1. Si lo hubiéramos indexado de la otra forma, donde el de la izquierda era x sub i, la sumatoria tiene que partir en 0, pero aquí va a partir en 1. Eso. Por eso practicamos con esta escritura. ¿Y a dónde tiene que llegar? Tiene que llegar a n, porque tenemos que hacer que el último valor sea el enésimo. El más grande. Ya, entonces, ¿cuánto valía esto? Y sucesivamente valía que en el de la derecha. Y ya, pero ¿cuánto vale este largo? ¿Lo conocemos? ¿O no? ¿Cuánto vale el largo de los intervalos que estamos usando? Vale, eso de ahí donde x1 sale igual a eso. Sí, eso vale la puntos mostreados, entonces cuando lo restamos nos daría como el largo. Entonces, literal, hay que reemplazar. Entonces, x sub i es 1 más pi por h menos el anterior, que sería 1 más y menos 1 por h. Y aquí lo único que usamos puede usar las definiciones. Y esto, restando, nos da 1 más i por h menos 1, bien, menos i por h más h. Entonces, el largo es verdad el h. ¿Me cachas? Entonces, el ancho del intervalo es h. Y podemos ver algo más. ¿Voy a calcular algo más de esta suma inferior? ¿Sí o no? En verdad no se puede calcular nada porque no conocemos el valor de G en esos puntos. Simplemente sabemos que es la imagen de G en ese punto. ¿Ya? Les propongo que ustedes puedan el ejercicio para que se convenzcan que es verdad y pongan esos dos y se pongan al revés y van a llegar al mismo resultado. Solo que aquí entonces tendría que jugar distinto con los. Ya, ahora calculemos la suma.
Que es el mismo procedimiento. Si es que no tuviésemos una partición como irregular al comienzo, estos términos se los saltan, ahí ponen la definición. Pero en este caso, no, había cosas distintas. Entonces, la suma superior era lo mismo. Entonces, ¿cuál es el primer algo que tenemos que conseguir? El supremo, esto terminando con la primera fila, valía 1. Y el ancho es de la derecha en el de la izquierda. Eso es ancho. Bien. Después, ¿qué otro término hay que sumarle? El siguiente rectángulo, ¿cierto? El que va de 1 menos h hasta x sub 0. Y x sub 0 vale 1. Entonces, en ese punto, el supremo vale 2. Y hay que multiplicarlo por el área de ese intervalo. O sea, el largo de ese intervalo. Que lo calculamos aquí, era este, y el largo era h. Entonces hay que multiplicarlo por el valor, por el largo del intervalo. Más 2 por h. O sea, 2 por h, 2 por h. Ok. Cero. Me confundí acá. Aquí era un 0. Ya. Y el último valor es la suma. Ya. Y aquí te va a repetir lo mismo. Entonces, cuando usted lo piensa una vez, para otro lo mismo. O sea, si están visitando los índices de esta forma, van a quedar indexados desde el 1 hasta el n. Si no, sería desde 0 hasta n-1, si no me equivoco. 1 hasta n. ¿De quién? Del supremo en ese intervalo. Por el largo del intervalo y f. Y esas cosas ya las calculamos. Esto es una constante del problema, el ancho de la partición, ¿vale? Y los supremos los hemos determinado ahí. Y valen G en el punto de la izquierda. Porque acuérdense que la definición de supremo e ínfimo de un intervalo tiene los órdenes, ¿ya? Independiente de que no. Sí. Nada, ahí. Eso no es un sentido. Ya. Y esto que vamos a hacer es más. Ya, entonces si se fijan, en realidad es bien mecánico calcular sumas superiores o inferiores. Primero, si tienen que conocer el gráfico, tienen que identificar el ángulo del supremo en cada intervalo en la partición y tienen que notar si su partición es regular o no lo es. Si no lo es, van a tener que estar como. O sea, te cacha porque al final esto lo hacemos así y no lo metemos dentro de la sumatoria, ¿cierto? Que si lo metemos en la sumatoria es difícil de indexarlo de manera correcta. Ya, muy bien. Eso. Y ahora tenemos que demostrar, bueno, esta es la parte B, está la parte A. Ahora vamos con la parte B. Esto es el ancho de un intervalo. Voy a rectificar, no necesariamente constante como fórmula fijos, pero es un valor que no va a cambiar en tu problema. Podría depender de I. ¿Y cómo se hace? Calculando el más grande menos el más chico. Es una distancia entre xy menos. Entonces, este largo es. Si acá, la definición que te da de cómo conocer la intensidad. ¿Qué cosas? Ya, y ahora hagamos la parte de.
En la parte B nos piden demostrar que se cumple esta igualdad. En verdad es como un libro, pero vamos a hacerlo. Entonces, la forma grande es que demostrar que la suma grande menos y la suma inferior cumplen eso. A de x menos 1 menos g te capta que es súper directa esa parte, ¿cierto? Ya. ¿La quieren que la hagamos o? Vamos a hacer. Literalmente es como restamos una, factorizamos y nos va a dar eso. Ya, así que la voy a dejar. Y Ahora. Que el número máximo que alcanza lo que quieres. Y esto, de hecho. y ahora calculemos las sumatorias. Ya, entonces, ¿cómo ustedes calcularían esta sumatoria? Telescópica, ¿sí? Porque tienen los estudios de las más telescópicas. Son dos cosas que se están buscando y los índices son antiguos. Uno es el anterior al otro, o pueden decir que el otro es siguiente al anterior. Entonces, por telescópica, bueno, ya esto pues, factorización y factorización de la constante. Saco el H y por telescópica con J. Ya, para que nunca se le vaya la telescópica, siempre es en orden. O sea, de los índices, el que tiene como el valor más chico va a ir evaluado de inferior. Y el que tiene el valor más bajo va a ir inferior. Entonces, este sería E de X de 1, ¿cierto? Sí. Y arriba tiene, bueno, y acá tiene N, la X N. Esto es 0. 2. Ya, vamos a ampliar. Esto es G, sí, tiene un número real que podemos conocer. Ya, y ustedes dirían como, bueno, hasta acá nomás. Pero nosotros sabemos estos valores, porque, de acuerdo a nuestra partición, X de 0 es 1 y X de N es 3. Por eso es importante que cuando comiencen sus problemas, estudien muy bien su partición para que puedan reconocer eso. Entonces, esto sería G de 1 y G de 3. ¿Y cuánto vale G de 1? ¿Sabemos? Sí, vale 2. La otra vale 0. Por enunciado, que la un resultado. Después, la parte 2, deducir que la F consta la conjunción de Riemann y para qué calcular. Ok, entonces. Pensando que pizarra me borro. ¿Cuál les molesta menos que borrar esta? ¿Vale? Ya, y aquí hay otra definición que es la condición de Riemann. Entonces la condición de Riemann dice lo que hemos estado hablando todo el rato, lo que yo les dije así como no, es que los rectangulitos de por abajo tienen que estar lo suficientemente cerca de los de arriba. ¿Eso cómo se ve? Se ve viendo que
la diferencia de la suma superior con la suma inferior sea tan chica como uno quiera, ¿cierto? Y ya hemos pensado que esa noción de tan pequeño como uno quiera va a ser esa es la condición de arriba. Entonces nosotros podemos caracterizar. Sabemos cuánto vale la diferencia. Entonces vimos que la diferencia era H más la sumatoria que calculamos. La sumatoria valía 2H, entonces esto vale 0. Entonces, para que cumpla la condición de Riemann, ¿qué tiene que cumplir H? Para que cumpla la condición de Riemann, ¿qué se tiene que satisfacer sobre H? No necesariamente. Esto es como una condición similar a la de continuidad uniforme, donde usted, bueno, o continuidad normal, donde tenían que encontrar como algo en términos de epsilon. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que instalar un epsilon arbitrario, ¿sí? Para una tolerancia que ustedes quieran, la que sea, epsilon arbitrario. Queremos que la diferencia sea tan chica como epsilon, pero esa diferencia vale 3H, y H es positivo, así que esto es 3H. Y eso ocurre si solo si H es. Ay, mi pesadilla, epsilon 3. ¿Ya? Entonces, la función es integrable en la medida que H sea a lo más epsilon tercio para cualquier tolerancia que no tenga. Y claro, en este caso salió como súper directo ver que era una integrable porque esta cosa era fácil de acotar por epsilon. Pero si ustedes intentan hacer este ejercicio, ¿se acuerdan con lo que motivó esto? Que era el ejercicio C de la parte anterior, van a pensar que el funcionamiento quizás no sea tan directo, porque la diferencia o algún punto no va a ser. Si aquí hay otro término sumando, entonces despejar no va a estar fácil. Entonces, por eso la parte C es un pelín más elaborada. Bueno, y la parte C de este problema es verlo con un caso particular como que, donde efectivamente es decreciente y todo, pero estoy pensando que venía un minuto. Pero literalmente es así lo mismo, solo que ahora la G, vamos a poder conocer su valor. En este caso las G eran desconocidas. Solo sabíamos que en 0, o sea, perdón, en 1 valía 2 y en 3 valía 0. En la parte C lo que cambia es que nos dice, no nos dicen cuánto valen esos puntos, nos dice la forma de la función. Entonces, para que el ejercicio sea exactamente igual, ustedes lo único que necesitan en realidad es evaluar que es 1, que es menos x más 3, vale 2. Y en el otro caso es 0, y en qué parte les va a ir cambiando cuando calculen los supremos. Así que esto, la 3, 4, 5, 6, aparecerán eventualmente. Y bueno, este ejercicio lo voy a hacer por general así, calcular suma superior e inferior. Así que espero que les haya servido como todos los detalles que les dije, todas las cositas que consideren. Así que les vaya Hola.